Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Papúa Nueva Guinea. Los cristianos esperan con entusiasmo la llegada del Papa Francisco. Durante este mes de septiembre, el Papa Francisco viajará por primera vez a Papúa Nueva Guinea, un país en el que el cristianismo llegó apenas hace 70 años. En este rincón del mundo, los cristianos preparan con gran entusiasmo su llegada, de la mano de misioneros como el padre Martín Prado del Instituto del Verbo Encarnado. Este misionero, que lleva viviendo 10 años en Bánimo, ciudad costera que visitará el Papa, comparte su testimonio con ACN y explica cómo se vive la fe en este país de selvas tropicales y paisajes paradisíacos. La visita del Papa estaba prevista hace unos años, pero entonces llegó el COVID y tuvo que posponerse. ¿Cómo esperan por fin ahora la llegada del Papa Francisco los cristianos del país? La visita del Santo Padre al país, y en especial a Bánimo, supuso en su momento una gran sorpresa y alegría para todos. Debido al limitado acceso a las redes sociales y a las noticias, pocos estaban enterados de su viaje. Estamos todos muy entusiasmados, trabajando para poder recibirlo lo mejor posible, a pesar de la precariedad y de la simplicidad con la que vivimos. De Bánimo no se puede entrar ni salir de otro modo que no sea en avión o en barco. ¿Qué frutos esperan los fieles de la visita para la comunidad católica del país? Confiamos en que la visita fortalezca nuestra fe y nuestra vida espiritual. La semana pasada tuvimos la primera jornada de preparación para la visita. Improvisamos un escenario en una cancha de fútbol del pueblo y cada noche rezamos el rosario. También organizamos charlas, cantos y algunas danzas, algo que le gusta mucho a la gente de Papúa. Además, hubo confesiones y asistieron personas de todas las parroquias, llegando a pie o en camiones. Fue muy emocionante. En las noches con mayor asistencia participaron entre 3.000 y 4.000 personas. La gente espera con entusiasmo y fervor la llegada del Santo Padre, buscando ese encuentro con Dios que tanto anhelan. En Papúa Nueva Guinea, un país donde la fe es tan reciente, ¿cómo viven los cristianos esta fe? Aquí los cristianos tienen una fe viva y sencilla, una fe de niño de la que aprendo mucho. Es una fe prácticamente nueva, pues los primeros misioneros llegaron al país hace apenas 70 años. Muchos interpretan el cristianismo con estructuras de su fe ancestral, ya que aún persiste una fuerte influencia de la espiritualidad indígena, lo que les dificulta lograr una comprensión completa de la fe cristiana. Y aunque todavía hay algunas personas que se muestran reacias a la fe, vemos conversiones a través de cosas muy sencillas que reflejan que es Dios quien está detrás, que es el Espíritu Santo actuando en ellos. En la selva, por ejemplo, he tenido la oportunidad de bautizar a familias enteras, enseñar a hacer la señal de la cruz y anunciar el Evangelio por primera vez. Hay personas realmente deseosas de Dios, de vida espiritual. Hace poco, por ejemplo, un niño se me acercó a decirme: «Padre, yo quiero recibir la comunión, ayúdeme». Pero la evangelización seguramente no es muy fácil. Aquí hay un fuerte arraigo de tradiciones ancestrales y culturales que no son compatibles con el Evangelio. Las creencias en espíritus y supersticiones todavía persisten y a menudo se mezclan con la fe católica. El trabajo del misionero es ayudar a que los cristianos puedan ver lo que no encaja del todo y así cambiarlo. A veces son ellos los primeros en darse cuenta de esto. Muchas personas logran discernir lo verdadero de lo falso, incluso sin saber leer o sin haber recibido una catequesis especial. Sin embargo, si no se cuida la vida de oración y de entrega a los demás, es muy fácil que la fe se mezcle con supersticiones y otros elementos superficiales. Los jóvenes del país, ¿a qué dificultades se enfrentan? Hay un gran desafío para los jóvenes de Papúa, que es el matrimonio, el formar una familia. A diferencia de la cultura occidental, aquí apenas se tiene un conocimiento o costumbre del matrimonio. Los jóvenes no tienen modelos a los que seguir o en los que inspirarse, y son pocos los que cuentan con el apoyo y el acompañamiento de sus padres para comprometerse para toda la vida.
Formar buenas familias es un reto, pero estamos viendo cómo, poco a poco, las cosas van cambiando. ¿Cómo se puede ayudar a los cristianos de Papúa? Lo primero es la oración, rezar por nuestros hermanos, por las almas que aún no conocen a Cristo, por los lugares donde todavía no ha llegado el mensaje del Evangelio. También rezar por los misioneros y por las vocaciones, que es lo que verdaderamente puede lograr un cambio. En 2019 empezamos un grupo para rezar por las vocaciones y desde entonces se ha duplicado el número de sacerdotes. Hemos empezado a ver que surgen vocaciones locales que antes nunca habíamos tenido. En este momento hay 3 seminaristas y 2 novicios. También necesitamos ayuda material. La gente vive en condiciones muy precarias y apenas hay medicamentos. Estamos tratando de construir un hogar para niños discapacitados, un colegio y una casa para niñas huérfanas que han sufrido violencia. Para todo esto siempre hace falta mucha ayuda. Sabemos que Dios provee siempre. A través de corazones generosos nos hace llegar su ayuda. Estamos muy agradecidos con ACN, puesto que gracias a la Fundación Pontificia hemos podido llevar a cabo diferentes proyectos y hacer que el amor de Cristo llegue a más personas. Los cristianos de Tierra Santa desesperados. Nunca pensamos que la guerra duraría tanto. ACN sigue ayudando a las comunidades cristianas a sobrevivir en Israel y Palestina mediante el apoyo a proyectos emprendidos por la iglesia local para superar las dificultades derivadas de la guerra. Los cristianos en Tierra Santa están desesperados. Con el estallido de la guerra el 7 de octubre, ACN intensificó su apoyo a las comunidades cristianas de Tierra Santa. En la actualidad, ACN apoya directamente a 602 familias con cupones para alimentos, a 128 familias con el pago de suministros como luz, agua y similares, y a 122 personas con ayuda médica. Además, financia un programa de creación de empleo y otros proyectos. La Fundación Pontificia Internacional ha visitado Israel y Cisjordania para evaluar el progreso de dichos proyectos y también para identificar nuevos que sirvan para ayudar a los cristianos de Tierra Santa. La guerra ha afectado a todos los sectores de la sociedad y a la totalidad de los grupos religiosos y étnicos, pero en muchos casos y especialmente fuera de Gaza, los cristianos se encuentran entre los más afectados. Al principio, los cristianos pensaron que sería algo pasajero. Pensábamos que la guerra acabaría al cabo de 5 meses, pero no ha sido así. Muchos cristianos han perdido sus empleos o han visto reducidos sus salarios o carecen de todo ingreso. Sin embargo, la vida continúa y necesitan alimentar a sus familias y pagar las tasas académicas y el alquiler. La vida se ha tornado terrible para ellos. Cuenta Dima Cowry a la delegación de ACN con motivo de un encuentro en el Patriarcado Latino de Jerusalén, PLJ. La clase media se ha empobrecido y los pobres lo son aún ahora más. Muchas de las familias propietarias de negocios propios han abandonado el país. Como la guerra continúa, nos empieza a preocupar que Tierra Santa se convierta en la próxima Siria y que esto sea una guerra interminable. Incluso si la guerra terminara ahora, Dima Cowry asegura que la economía necesitaría 1 año para recuperarse. Dima Cowry dirige el Departamento de Servicios Sociales del Patriarcado, que se esfuerza por proporcionar ayuda a los cristianos para que puedan sobrevivir a esta crisis. ACN ha sido una de las primeras organizaciones en destinar ayuda económica a muchos de los proyectos que el Patriarcado ha puesto en marcha, como los vales de comida para ayuda inmediata, la financiación de medicinas y tratamientos médicos y la implementación de un programa de creación de empleo que ha permitido a muchos volver a trabajar y percibir un sueldo decente. La Iglesia sirve y presta ayuda a estas familias durante la guerra. Entre los cristianos de Gaza, Jerusalén, Este y Cisjordania, venimos apoyando a 715 familias a través de un fondo de ayuda humanitaria y socorro de emergencia, ha explicado Dima Cowry. Con el programa de creación de empleo financiado por ACN, logramos matar 3 pájaros de un tiro, ayudar a las familias, inyectar dinero en la comunidad y mantener en funcionamiento algunas instituciones cristianas, ha añadido. Una parte importante de la ayuda se destina a asistencia médica, especialmente para los cristianos palestinos de Cisjordania que no cuentan con programas sanitarios estatales al no ser ciudadanos israelíes.
El patriarcado apoya con dedicación a 200 enfermos crónicos. Otro aspecto importante es la financiación de las tasas escolares, también para quienes no asisten a la amplia red de escuelas del PLJ y de las matrículas para estudiantes universitarios de diferentes confesiones cristianas. También tenemos un grave problema con la vivienda, sobre todo en Jerusalén del Este, ya que la mayoría de los cristianos viven de alquiler y corren peligro de ser desahuciados si no pagan las mensualidades, ha señalado Dima. El obispo William Shomali, vicario patriarcal para Jerusalén y Palestina, ha declarado a CN que apenas pasa un día sin que reciba una nueva petición de ayuda. Me llaman casi a diario personas del norte o del sur. Algunos no pueden pagar el alquiler, otros la comida, otros las matrículas y otros necesitan permisos. Los permisos para entrar en Israel desde Cisjordania son la mayor necesidad. Solían estar vigentes 160.000, ahora no creo que sean más de 10.000, probablemente 8.000. Sin embargo, la gente realmente quiere trabajar. Por eso agradezco a ACN que apoye proyectos de creación de empleo y que no se limite a dar limosna. Es este un buen principio que defiende su dignidad, ha afirmado Monseñor Chomali. Estoy seguro de que la presencia cristiana sobrevivirá. La delegación de ACN también se reunió con Sami El Youssef, el director administrativo del PLJ que supervisa todos sus gastos y proyectos. Según El Youssef, la situación es más desesperada de lo previsto, pero se muestra esperanzado de que con ayuda la comunidad cristiana será capaz de capear el temporal. A decir verdad, al principio no pensábamos que esto fuera a durar mucho, aunque sí sabíamos que sería muy destructivo y no disponíamos de más recursos que de los habituales. En particular, no supimos prever el efecto en Cisjordania. Hemos visto antes en el pasado cierres, retirada de permisos y pérdida de puestos de trabajo, como por ejemplo durante el COVID, pero pensábamos que sería algo temporal. En cambio, ahora nos damos cuenta de que esto tendrá implicaciones a largo plazo, dijo. Fue una bendición contar tan pronto con el apoyo de ACN porque nos permitió actuar desde el primer día. Durante este año hemos sido realmente una iglesia que sufre. Necesitamos todo el apoyo posible de nuestros amigos del mundo entero, y ACN ha sido uno de los primeros en reaccionar, añadió Sami El Youssef. En cuanto a la suspensión de los permisos de entrada a Israel para los residentes de Cisjordania, Sami El Youssef explica que la gente pensaba que duraría solo un par de meses y que luego Israel tendría que volver a reactivarlos porque necesitaría de los trabajadores. Sin embargo, con la mentalidad israelí actual, eso no va a suceder. En su lugar, han empezado a importar inmigrantes de todo el mundo, lo cual duplica el coste de la mano de obra. Además, son personas sin cualificación ni conocimiento de la lengua, explica ilustrando cómo los ataques del 7 de octubre han provocado una ruptura total de la confianza entre árabes e israelíes en Tierra Santa. Si nos fijamos demasiado en el horizonte político, haríamos las maletas y nos marcharemos. Sin embargo, esta tierra ha atravesado ya muchas crisis y la Iglesia siempre ha encontrado la manera de ser el medio de apoyo para su comunidad, y no hay razón para creer que ahora vaya a ser diferente. Es difícil y tenemos que pensar detenidamente sobre lo que haremos en el futuro, pero estoy seguro de que la presencia cristiana sobrevivirá y de que la Iglesia tiene que estar presente con sus instituciones. 8 años encarcelada injustamente en Pakistán. Dios estuvo conmigo en esa lucha. Shagufta Kausar fue acusada falsamente de blasfemia y 8 años encarcelada en Pakistán. Durante casi todo este tiempo permaneció separada de su familia. A su marido lo golpearon y torturaron, y a ambos los presionaron para que se convirtieran al Islam. Ahora, una vez recuperada la libertad, Kausar cuenta a ACN en una entrevista cómo extrajo fuerzas de su fe. Señora Kausar, usted fue acusada injustamente de blasfemia y a pesar de ser inocente pasó casi 8 años en una cárcel pakistaní. Finalmente fue puesta en libertad. ¿Cómo es ser cristiano en Pakistán? En Pakistán hay persecución contra los cristianos. Muchos son acusados injustamente de blasfemia y encarcelados.
para nosotros, incluso las cosas sencillas de la vida cotidiana pueden complicarse, porque te puede acusar cualquier vecino, o como ocurrió en el caso de Sargoda, donde un lechero acusó a una persona falsamente de haber quemado una página del Corán. ¿De dónde extrajo fuerzas para soportar tantos años de encarcelamiento y separación de sus seres queridos? A pesar de no tener teléfono móvil, fui acusada de haber enviado un mensaje de texto blasfemo, tras lo cual fui encarcelada en régimen de aislamiento. Cuando fui condenada a muerte, sufrí a causa del calor, el hambre y la separación de mi familia. Lo único que me sustentó, convirtiéndose en una fuente de serenidad, fue mi fe en Jesucristo. Leí en Mateo 6:27, ¿quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? Medité y reflexioné sobre mi fe y me sentí fortalecida. Ya no estaba sola. Dios estaba conmigo en la lucha entre la vida y la muerte. ¿Qué impacto tuvo toda esa situación en su familia y sus amigos? Cuando estaba en la cárcel esperaba poder recibir visitas de mis hijos, pero durante 3 años no me permitieron verlos. A los niños varones se los llevaron a un centro de protección estatal. Estaban aterrorizados porque al ser menores veían en ellos a hijos de una persona que había cometido blasfemia, por lo que la gente tenía prejuicios frente a ellos y los mantenían aislados. Mi marido, que sufre una discapacidad, también fue detenido. En la cárcel lo colgaron cabeza abajo y lo golpearon para obligarlo a admitir que habíamos cometido blasfemia. Sin embargo, éramos inocentes y no podíamos confesar algo que no habíamos hecho. Nos presionaron para que nos convirtiéramos al Islam, pero nos negamos porque apreciamos nuestra fe en Jesucristo. Mi hermano y mi cuñada hicieron lo que pudieron para que yo recibiera asistencia jurídica, y también la Unión Europea se implicó en demostrar mi inocencia. Tuve suerte mientras que muchos otros siguen en prisión. Si Pakistán no hace algo para impedir que se siga abusando de esta ley, habrá muchas más Asia Bibis y Shagufta Kausers. Muchos de nuestros benefactores entregan generosos donativos para ayudar a los cristianos de Pakistán. ¿Tiene algún mensaje para ellos? Pakistán es un país muy pobre, donde los cristianos son los más pobres de entre los pobres. Como profesan una fe diferente de la mayoría de la población, acaban siendo discriminados y marginados. Si eres cristiano en Pakistán y te acusan de blasfemia, ningún abogado de oficio querrá llevar tu caso y ningún juez dictará de buen grado una sentencia justa, pues ya se han dado casos de abogados o incluso de jueces asesinados a manos de grupos radicales por declarar inocentes a cristianos. Esto significa que los cristianos necesitan ayuda económica para contratar a un abogado. Por estas razones, a los cristianos nos resulta difícil sobrevivir como ciudadanos y como cristianos. Gracias a los benefactores de ACN y a tantos otros amigos del mundo entero que nos apoyan, logramos no solo sobrevivir, sino también profesar nuestra fe. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.